Buenas noches. Doy una fraternal bienvenida a todos los presentes para participar de la plática que nos otorga nuestra hermana Dulce Yasmín Salazar, que es miembro de la logia Aura y que hoy nos trae el tema: ¿pueden los maestros ser egoístas?, que es un artículo que escribió la señora Blavatsky y que hoy nos da una explicación nuestra hermana Dulce Yasmín, y para lo cual estamos atentos. Puedes empezar cuando gustes. Adelante, Yasmín, y bienvenida, y agradecerte tu participación, tu colaboración para con la logia Blavatsky. No, muchas gracias, Enrique, a ti por invitarme, por la confianza. Vamos a empezar entonces. Mi plática es ¿pueden los maestros ser egoístas? Es un artículo que está publicado en el de Theosophics en agosto de 1884. Entonces, bueno, es un tema muy interesante. A mí me llamó mucho la atención estando leyéndolo y espero poderles compartir pues un poco de información y causar muchas dudas para que todos las podamos resolver. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí nada más es una foto del original, el artículo original que es de Theosophists, como ya comentamos, bueno, se publicó en Madras en agosto de 1884, el volumen 5, el número 11. Es un artículo, de hecho, pequeño. Como es un artículo pequeño, o sea, no es más de es una cuartilla y media. La verdad, es un artículo como muy sustancioso. Entonces, puse, la verdad, todo el artículo, porque yo creo que es importante que lo tengan, porque todo lo que viene en el artículo es bueno. Entonces, vamos a leerlo y vamos a a profundizar un poquito. Bien, bueno, antes de empezar directamente con el artículo, quise retomar, esto ya lo hemos visto en otras sesiones, la definición de Mahatma. Sin embargo, como el artículo es, ¿pueden los Mahatmas ser egoístas? Pues vamos a retomar un poquito esta como resumen, y dice, los Mahatmas, de hecho también lo saqué del mismo artículo de Theosophists que se publicó previamente y que me parece que la hermana Rosie Hamster nos dio esa sesión, muy buena por cierto, pero bueno, es un pedacito que puse. Los Mahatmas nos dicen que es un ser o es un ser que mediante un entrenamiento o una educación especial ha desarrollado esas facultades superiores y ha alcanzado el conocimiento, vamos a decir que el conocimiento absoluto. Este proceso autoevolutivo, pues todos vamos para allá, todos vamos en ese camino y en ese sendero. Sin embargo, ellos vamos a decir que lo hicieron más rápido, avanzaron más rápido y se puede decir que lo han hecho, de hecho, en pocas encarnaciones. Y bueno, aquí nos dice en la definición, ¿qué es la reencarnación? Según lo divulgado en la doctrina oculta, los primeros tres principios, o sea, cuando uno muere, y ya estaba hablando ahorita un poquito de Devachan Enrique, pero cuando uno muere, los tres principios mueren más o menos con lo que llamamos la muerte física, gradualmente en cada encarnación. El manas inferior se reduce más, por eso dice que más o menos es lo que yo entiendo, no se pierde, se reduce más y más hasta que llega el momento en que el manas, vamos a decir que se fusiona el manas inferior y el manas superior, siendo de un carácter totalmente elevado. Se centrará en la individualidad superior, o sea, ya no en esta dualidad o esta individualidad física, sino en la individualidad superior. Entonces podemos decir que esa persona se ha convertido en un Mahatma, o sea, es aquella persona que vamos a decir que va a unir esa división o esa dualidad que nosotros tenemos del manas inferior y el manas superior, sino que ya nada más se van a encontrar esos tres principios superiores, más el séptimo principio que sería Atma. Esos son los Mahatmas. Claro que para poder manifestarse, para poder trabajar, se basan o utilizan otros principios como el cuerpo físico, etc. El verdadero Mahatma no es su cuerpo físico, sino este mana superior que está indisolublemente conectado con Atma y su vehículo, el séptimo principio, Buddhi. Lo que
especialmente importa a los Mahatmas es el bien más elevado de la humanidad en su totalidad, porque se han identificado con el alma universal, o sea, ellos ya están en su voluntad, en su conciencia, unidos con el alma universal. Entonces, en general, esta definición es lo que quise retomar con respecto a los Mahatmas. La siguiente, por favor. Ya entrando entonces un poquito al texto, nos dice, en varios escritos sobre temas ocultos se encuentra la declaración que el atributo es, que el altruismo, perdón, es una condición sine qua non para tener éxito en el ocultismo, o sea, para que nosotros podamos evolucionar hacia ser estos Mahatmas, tenemos que trabajar el altruismo, que es parte, de hecho, de la sociedad teosófica, el servicio. O podría decirse de forma más correcta que es el desarrollo de un sentimiento altruista, porque ya también hemos hablado que a veces el ser altruista viene de nuestra personalidad, del manas inferior, el querer ser reconocido, el quiero ayudar para que me reconozcan, para que me veas, pero no de ese manas superior. Entonces es desarrollar ese sentimiento verdadero, nato, de querer y ver a las demás personas como uno mismo, como la unidad que somos y ayudarlas. Entonces, en sí la disciplina primaria que conlleva el conocimiento que es poder, es es un como accesorio necesario. Necesito el conocimiento para tener ese poder para evolucionar a ser un Mahatma de la mano con esta parte que es el altruismo. Por lo tanto, el ocultista no trabaja para el conocimiento comúnmente entendido. O sea, yo entiendo aquí, acuérdense que también es lo que yo entendí, si alguien entendió algo diferente, bueno, lo platicamos al final, pero es esa parte del conocimiento de leer mucho. Hay gente que sabe muchos textos, muchos libros, se sabe el Bhagavad Gita, todos los libros, pero no lo ponemos en práctica y eso no funciona. Dice, sino que le llega por haber descorrido el velo que ocupaba el verdadero saber de su vista. O sea, es cuando nos quitamos todos esos velos que nos hacen ver la verdad que somos, la verdad absoluta de nuestro ser, de dónde venimos, quiénes somos, con todo lo que implica eso. La base del conocimiento existe por donde quiera y aquí nos lo recalca muy bien. O sea, nosotros en todo momento, aunque pensemos que estamos haciendo cosas sin sentido, cocinar, todo, nos puede dar esa visión de saber dónde está la raíz. Porque dice, dado que el mundo fenoménico, o sea, todo lo que vemos, lo que pensamos, lo que actuamos, proporciona, o mejor dicho, abunda con hechos cuyas causas deben descubrirse. O sea, deberíamos pensar de por qué, como muchos, supongo, de los que estamos aquí, de dónde venimos, para qué la vida, para dónde voy, o sea, de dónde viene todo esto que tenemos, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, todo, ¿no? Nosotros vemos solo los efectos en este mundo fenoménico, ya que cada causa en ese mundo es en sí el efecto de alguna otra causa y así sucesivamente. O sea, es una cadena de fenómenos que se va generando. Entonces, a donde debemos ir es a el verdadero conocimiento que consiste en penetrar en la raíz de todos los fenómenos, llegando así a una correcta comprensión de la causa primaria, que es la raíz sin raíz, que en su turno no es un efecto, sino que es la verdadera raíz del todo. Entonces es ahí donde vemos que todo lo que estamos viendo pues es la ilusión, pero si nos vamos a lo más profundo, vamos a ver que hay algo más, nuestra verdadera raíz, nuestro verdadero ser. Y bueno, dice, vamos aquí a profundizar, esto ya no es parte del texto del artículo de Theosophies, sino es de la doctrina secreta, nos establece o nos dice que hay 3 proposiciones fundamentales. Solo vamos a hablar de la primera. Este arbolito que está aquí es sacado, si no me acuerdo de la clave de la teosofía del libro de axiomas, ya no me acuerdo ahorita de dónde lo saqué, pero esos son los 3 principios que los simbolizan en esta imagen que se me hizo increíble, pero bueno. Y el primer principio, que es el que vamos a hablar, es el que nos interesa por lo que venimos a hablar. Dice,
que hay un principio el cual es omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la conciencia humana, o sea, nunca nos lo vamos a imaginar, no sabemos, todo lo que decimos sobre eso para nada alcanza a ver lo que realmente es. Y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia, o sea, nunca lo vamos a llegar a comprender tal cual hasta que no nos encontremos ya como compenetrados en él. Esta fuerza del alcance del pensamiento, y según las palabras en el libro Mandukia, es inconcebible e inefable. Entonces, hablamos de la raíz sin raíz, en donde hay una realidad absoluta anterior a todo ser, que es lo que nosotros le llamamos la seidad, o también se le puede llamar ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. La que sigue, por favor. Dice, esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Uno es el espacio abstracto absoluto y el otro es el movimiento abstracto absoluto. El espacio abstracto absoluto se representa o va a representar la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno, ni concebir en sí mismo. Y el movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada. Los mismos pensamientos occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio. Siempre estamos en movimiento, todo siempre está en movimiento. Y lo que mejor simboliza el cambio, pues es el movimiento, su característica esencial. Este último, el movimiento abstracto absoluto, es un aspecto de la realidad una y se simboliza también por el término del gran aliento, símbolo suficientemente gráfico para que no tengamos que explicar. Bueno, eso nos dice Elena Blavatsky, que a veces sí necesitamos explicar más, pero eso es lo que nos dice. Así, el primer acción mental de la doctrina es una metafísica una y absoluta seidad, o sea, es la raíz sin raíz, simbolizada por la inteligencia finita en la Trinidad teológica. Y dice, bueno, ya pasamos, estábamos en la raíz sin raíz, de ahí ya sí viene una primera causa, en donde dice que la naturaleza de la primera causa, que el ocultista deriva con más lógica de la causa sin causa, lo eterno y lo incognoscible, puede ser esencialmente la misma que la conciencia que reside dentro de nosotros. O sea, todos venimos de allá hasta llegar aquí, pero todos somos parte de eso. Y nos dice que, en resumen, la realidad impersonal que compenetra el cosmos es el puro nómeno del pensamiento. O sea, ahí no está lo fenoménico, ahí está la raíz, lo que veníamos nosotros, o lo que nos planteaba en los párrafos primeros de este artículo, que nosotros tenemos que ir a ese profundo, a ese nómeno, donde es la causa de todo y no en lo fenoménico que realmente son efectos, y ese le lleva muy cerca del principio esotérico y vedantino. Y bueno, había un parrafito en la doctrina secreta, en la parte de abajo, que nos definía lo que es primera o la primera causa, y dice, presupone necesariamente algo que es lo primero aparecido, lo primero en tiempo, espacio y categoría, y por lo tanto finito y condicionado. Lo primero no puede ser el absoluto, ya vimos que eso es la seidad, porque es una manifestación, ya empieza a ser una manifestación. Así pues, el ocultismo oriental llama al todo abstracto la causa una sin causa, la raíz sin raíz, y aplica el nombre primera causa a logos, en el sentido que Platón da a esta palabra. Dice, el gran aliento toma el carácter de ideación cósmica. Aquí esto está muy, muy interesante porque nos habla ya
esta parte de la radiación y la conciencia. Permisito, ya. Él es Disculpa. fuente y el hombre de inteligencia directora. Sí, Carito. Disculpa, yo no sé si soy yo, pero se te está escuchando muy entrecortado. Si gusta, puedes cerrar tu cámara, quizás se escucha un poco más fluido. No sé si a los demás están escuchando. Ah, ok. No sé si los demás, alguien puede decir cómo la está escuchando, porque hay momentos como se corta. Sí, Se corta. a mí también se me cortó. A ver, ya la cerré, ustedes A mí también se cortó. Ajá. Ok. ¿Ya me escucho mejor? Ajá, de repente sí. Entonces, si quieres, comienza ahorita desde aquí del principio de la página para cuando se edite esté corredito así. Vale. Si se vuelve a perder, avisas, ¿vale? Ok. Y disculpa. Espero que no. Sí. No, gracias, Carito. Bueno, nos hablaba del gran aliento que toma el carácter de ideación precósmica. Él es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual y provee de inteligencia directora al vasto plan de evolución cósmica. ¿Ahí ya me escuché mejor? Sí. Sí. Bueno. Dice, por otra parte, la sustancia raíz precósmica, que es la Mula Prakriti. Entonces, aquí estamos hablando de la ideación precósmica y de la substancia raíz precósmica. Vamos a decir que es como lo subjetivo y lo objetivo más o menos, espíritu y materia. Entonces, Mula Prakriti es el aspecto de lo absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza. Así como la ideación precósmica es la raíz de toda la conciencia individual, también de nuestra conciencia, así también la substancia precósmica es la substancia de la materia, de sus varios grados de identificación. Por lo dicho, se verá con claridad que el contraste de estos dos aspectos de lo absoluto es esencial para la existencia del universo manifestado. Necesitamos tanto la ideación como la substancia cósmica, ya que uno sin otro no podrían existir, porque vamos a decir que uno pues necesita al otro. Pues solo por medio de un vehículo upadi de materia surge esta conciencia como yo soy, siendo necesaria una base física para enfocar un rayo de la mente universal a cierto grado de complejidad. Entonces necesitamos estas dos. Dice, el universo manifestado, por lo tanto, está formado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de la existencia como manifestación. Y aquí nos habla, bueno, ya platicábamos que es necesario las dos, y nos habla de aquello que va como a unirlas, que va a hacer que funcionen, que es Fohat. No vamos a profundizar, pero vamos a hablar un poquito. Dice que... pero así como los polos opuestos, ya decíamos, sujeto, objeto, espíritu, materia, son tan solo aspectos de la unidad una, en la cual están sintetizados, así también en el universo manifestado existe algo que une a este espíritu y materia, el sujeto al objeto. Este algo es llamado Fohat por los ocultistas. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la substancia cósmica, esto como leyes de la naturaleza. Fohat es así la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerada bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dayan Shohans, los arquitectos del mundo visible. Y bueno, dice, el espíritu o ideación cósmica, de ahí viene nuestra conciencia. De la substancia cósmica vienen los diversos vehículos que en esta conciencia se individualiza y llegan al yo, a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva. Mientras que Fohat, en sus manifestaciones varias, porque ya, bueno, es un tema que vayamos a platicar, pero sabemos que tiene muchas manifestaciones, por eso a veces es un poquito complicado entenderlo, es el eslabón misterioso que une a la mente a la materia, el principio vivificador que electriza cada átomo para darle vida.
aquí tenemos un resumen de todo lo que acabamos de ver. Entonces, bueno, vemos que lo absoluto, ¿y por qué estamos viendo esto? Pues porque nos está hablando de lo noumeno, de lo fenoménico, de la raíz sin raíz, de la seidad, de la absolutez, de dónde venimos, de lo fenoménico, que es lo que nosotros vemos, del maya que nosotros vivimos, y los mahatmas que ya están, vamos a decir, más cerca o más conectados con esta ideación cósmica, ya no están en esta personalidad que nosotros estamos envueltos. Entonces, bueno, el resumen nos habla de lo que ya vimos, lo absoluto, que también se le llama Parabrahma, Sat, el ser y no ser, la realidad una, el primer logos, que es el logos impersonal, que es la primera causa, lo inconsciente de los panteístas, el segundo logos, que es espíritu y materia, el espíritu del universo, Purusha Prakriti, y el tercer cosmos, que es ya la ideación cósmica, Mahatman, o la inteligencia, alma universal del mundo. La siguiente, por favor, Carito. Entonces, bueno, eso es como un resumen de lo que acabamos de ver. Y esta es parte del texto del de Theosophies, que, bueno, aquí nos habla de que la filosofía oculta nos enseña que la única realidad eterna es el séptimo principio, ya hablando de nuestra constitución septenaria. Entonces, los Mahatmas, pues prácticamente ya se encuentran en ese séptimo principio, que aquí lo representé por este diagrama. Bueno, ya saben que es un diagrama que es muy conocido, en donde Atman está representado por el círculo blanco brillante en la cima, ubicado encima o más allá de los 7 principios. Está la Trinidad, que es el creador, el preservador o destructor, su unión con el septenario humano, la luz del logo. Dice, bueno, esta continúa siendo parte de la lectura del libro, del artículo, y dice, quedará claro que solo el séptimo principio, que representa al mundo nouménico, o sea, ya no está en el plano fenoménico, sino en el nouménico, esta es capaz de comprender esa realidad abstracta que está en la base de todos los fenómenos. Por eso es que era tan importante como entender lo que acabamos de comentar o de platicar. Como este séptimo principio es omnipenetrante, existe potencialmente en todos nosotros. Y aquel que quiere llegar al verdadero saber debe desarrollar este sentido en sí, o mejor dicho, debe descorrer los velos que le ocultan su manifestación, porque ahí está, no es que no esté, no es que tengamos que encontrarlo, ahí está oculto por los velos pues de todo lo que nosotros apreciamos con nuestra personalidad, con nuestro cuaternario inferior. Todo sentido de personalidad se suscribe solo a estos 6 principios inferiores, los cuales se relacionan únicamente con el mundo de las formas. Por lo tanto, el verdadero conocimiento es obtenible solo desarrollando, desgarrando, todas las cortinas del maya que el sentido de la personalidad interpuso ante el Atma impersonal. O sea, tenemos que trabajar para quitarnos todos estos velos y salir de ese maya, que se dice facilísimo, pero pues los Mahatmas están súper adelantados. Solo en esa personalidad se centra el egoísmo. Entonces aquí ya vamos teniendo respuesta a esa pregunta que nos pone en el artículo. ¿Los Mahatmas son egoístas? Pues no, porque ellos ya se encuentran en otro plano, en ese Atma, en estos principios superiores. Y solo en nuestra personalidad se centra el egoísmo, o mejor dicho, el egoísmo crea la personalidad y viceversa, o sea, es una con la otra. Si hay personalidad, hay egoísmo. Si hay egoísmo, hay personalidad, ya que ambos actúan y repercuten mutuamente. La siguiente, por favor. En el hombre perfeccionado penetra el 6º principio, y cuando penetra el 7º, el hombre cesa de ser hombre. O sea, en este nivel ya se encuentran los Mahatmas y alcanza una condición de existencia por completo superior.
Aquí, bueno, puse unas definiciones de noumeno y de fenoménico, que no creo que haya mucha confusión, pero como estamos hablando de eso, bueno, quise poner. La primera, que se parecen mucho, la primera definición es de la clave de la teosofía, que dice, noumeno viene del griego y es, o quiere decir, la verdadera naturaleza esencial del ser, para distinguirla de los objetos ilusorios de los sentidos. Creo que es muy clara. La otra definición viene del glosario teosófico, que nos dice la verdadera naturaleza esencial del ser como distinta de los ilusorios objetos de los sentidos, o en otros términos, la cosa, esencia o substancia desconocida tal como es en sí misma, opuestamente al fenómeno. O sea, la forma por medio de la cual aquella se manifiesta a los sentidos o al entendimiento, o sea, lo que no vemos, lo que no entendemos, lo que nos cuesta trabajo, nuestra verdadera raíz. Así, la chispa eléctrica es un fenómeno de la electricidad, etcétera. Es como un ejemplo. La que sigue. O sea, somos esa chispita nosotros. Y fenómeno o fenoménico, que lo encontré como fenómeno en el glosario teosófico, no como fenoménico, también viene del griego, que es painomenon, o del latín poenomenon, espero pronunciarlo bien. En realidad, una apariencia, es el maya, algo no visto antes y que confunde el ánimo cuando es desconocida su causa. O sea, nos va a confundir, nos va a hacer que sientamos emociones de tristeza, de rencor, de envidia, nos mantiene en esta ilusión de que somos únicos, de que ya no hay más vidas, de que todo lo que nosotros vivimos en esa malla, lo fenoménico no lo da, porque solamente es la consecuencia y el efecto de algo más y más, dejando a un lado varias clases de fenómenos, tales como los cósmicos, eléctricos, químicos, etcétera, y ateniéndonos puramente a los fenómenos espirituales. Recuérdese que teosófica y esotéricamente cada milagro, desde los bíblicos hasta los traumatúrgicos, es simplemente un fenómeno, pero no siempre ningún fenómeno es un milagro. Esto es algo sobrenatural o que se halla fuera de las leyes de la naturaleza, puesto que todo milagro es un imposible en la naturaleza. O sea, también son fenómenos, eso que a veces vemos con los viajes astrales y todas esas cosas. Bueno, la que sigue, Carita, perdón. Esta es parte ya del texto del artículo y dice, el egoísmo es ese sentimiento que busca la exaltación de la propia personalidad egoísta, excluyendo a los demás. O sea, eso es lo que vivimos en realidad día a día, todos los seres humanos, quieramos o no quieramos, es lo que vivimos. Por lo tanto, si el egoísmo nos limita en personalidades estrechas, es imposible alcanzar el conocimiento absoluto sin haberse liberado del egoísmo. Por eso también yo entiendo que al principio del texto nos comenta que esta parte de ser del servicio, del altruismo, es algo inequanón, es algo necesario para nuestra evolución, porque estamos trabajando con ese egoísmo, estamos empezando a quitarnos esos velos para ver la realidad, pero ese servicio, ese altruismo es de corazón, no un altruismo que parece serlo a través del egoísmo. Dice, sin embargo, mientras que vivimos, déjenle bajo a mi teléfono porque si no va a estar suena, perdón. Ya. Si no, voy a seguir aquí sonando. Ya. Dice, sin embargo, mientras que vivimos en este mundo fenoménico, no podemos estar completamente exentos de algún sentido personal, a pesar de lo elevado que ese sentimiento pueda ser. O sea, mientras nosotros sigamos y no seamos como esos mahatmas que ya se encuentran en esa triada superior, en ese Atma, Buddhi, mana superior, aunque seamos súper elevados, vamos a seguir siendo un poco egoístas. ¿Por qué? Pues porque es parte de la personalidad, es parte de ese cuaternario inferior. Dice,
nuestra constitución y estado evolutivo nos colocan en el mundo de la relatividad, pero cuando discernamos que la impersonalidad y no la dualidad, o sea, parecen, a veces nos podemos confundir, pero no es lo mismo, es el fin último de la evolución cósmica, la impersonalidad, no tener nuestra personalidad, nuestro cuaternario inferior. Deberemos esforzarnos para trabajar con la naturaleza, sino ponernos a su impulso inherente, que al fin debe imponerse. Antagonizarlo implica el sufrimiento, o sea, cuando nosotros ya vamos entendiendo esto de la impersonalidad, del ser uno con todo, pues vamos a dejar que todo fluya y no que por qué llovió, que por qué, o sea, nos ponemos que por qué me corrieron. Todo lo que tiene que pasar es porque tiene que ocurrir, empezar a entender. Dice, antagonizarlo implica el sufrimiento, ya que una fuerza más débil en su egoísmo trata de oponerse a una ley universal. O sea, nos estamos oponiendo ante el universo, ante el todo, ante lo que tiene que ser, pues nunca lo vamos a lograr. Siempre vamos a sufrir porque vamos a querer que relativamente pasen las cosas como queremos, pero al final van a pasar como tienen que pasar. La siguiente, por favor. Dice, todo lo que el ocultista hace es acelerar este proceso, que es lo que hacen los Mahatmas. Ellos van a evolucionar más rápido, pero nosotros también lo vamos a hacer. Y lo hacen más rápido, pues para ayudarnos, como nos comentó HPB al principio, ellos lo único que quieren es ayudarnos. Dice, permitiendo a su voluntad, o sea, ya los Mahatmas van a hacer que su voluntad, permitiendo a su voluntad actuar al unísono con la voluntad cósmica. Ellos ya no luchan contra nada porque saben que es o que va primero la voluntad cósmica o la mente del demiurgo. Esto es factible mediante el control exitoso del conato vano de la personalidad de imponerse. O sea, ellos ya, la personalidad no las hace nada, contrastada con la voluntad cósmica. Y claro, se dejan llevar por la voluntad cósmica. Dado que el Mahatma es simplemente un ocultista adelantado que hasta la fecha ha controlado su yo inferior, avasallándolo de forma más o menos completa al impulso cósmico, en la naturaleza de las cosas le es imposible actuar egoístamente. Entonces, ellos no son egoístas. Tan pronto como dejan el yo personal, que el yo personal se imponga, cesan de ser Mahatmas. O sea, el día que ellos tengan un conato de egoísmo, hay un conato de personalidad. Y cuando hay personalidad, ya no son Mahatmas. Entonces, los Mahatmas no son egoístas. La siguiente. Dice, por lo tanto, lo que es aún enmarañados en la madeja de los sentidos engañadores de la personalidad, bueno, esto ya HPB me imagino que lo comenta. Yo supongo que en ese momento había como cierta, a la mejor disyuntiva por ciertas acciones que tomaban, por ciertas situaciones que se llevaban a cabo por medio de los Mahatmas, y entonces había gente que por supuesto, como nosotros sí tenemos personalidad, pues decían, ¿y por qué? ¿Y por hacen esto? Seguramente lo hacen porque quieren hacer esto mal, o porque a mí no, como las cartas de los Mahatmas, ¿por qué él sí le escribió una carta? ¿Por qué a mí no me escribió? ¿No? Entonces, pues nosotros al tener nuestra personalidad, pues sí los cuestionamos, cosa que no debe de ser, y yo creo que para eso es parte de este escrito, esta HPB aclara, pues que nada de lo que ellos hacen es egoísta, que al contrario, ellos van con la voluntad cósmica y que todo lo que hacen es porque tiene que ser, porque tenemos que aprenderlo, porque tenemos que evolucionarlo, porque es nuestra época, porque no es nuestra época, no porque lo hagan por maldad, por alguna situación personal, porque ya no tienen personalidad. La ley de evolución cósmica opera constantemente para alcanzar su propósito de la unidad última y para transportar el plano fenoménico en el nuoménico. Nosotros, o sea, queremos que esa evolución llegue a que ya no estemos en este plano de ilusión, sino que nos vayamos a esa verdadera raíz, a evolucionar. Claro que nos falta muchísimo, pero esa es parte de eso.
Además, los Mahatmas que están en relación con tal plano, ellos ya están en ese plano, dan su asistencia para que dicho propósito se realice. O sea, ellos están para ayudarnos. Todo lo que ellos hacen es ayuda, aunque pensemos que no. Y yo lo veo como las cosas que nos pasan en el día a día, en donde ya decía hace ratito, es que me despidieron, es lo peor que me pudo pasar. No, porque te va a llegar un trabajo mejor. Es que me divorcié, es lo peor. No, porque vas a conocer cosas, o sea, todo lo que vivimos tiene un porqué y ellos están aquí solo para ayudarnos, aunque pensemos que es lo más terrible que pudo haber ocurrido. Dice, ellos son los que saben bien cuál conocimiento es mejor para la humanidad en un particular estado de su evolución y nadie más es competente para juzgar este asunto, ya que solo ellos tienen el conocimiento básico para poder determinar el curso correcto y ejercer el discernimiento adecuado. La siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando nosotros, que aún no tenemos desarrollado todo lo que ellos tienen, queremos dictar cuál conocimiento los Mahatmas deberían impartirnos, pues estamos completamente equivocados. ¿Y cómo deberían actuar? Es como si un chamaco de la calle, nos dice HPB, presumiera enseñar la ciencia al profesor Huxley, o sea, queremos enseñarle a un Mahatma, pues ¿cómo? Es evidente que tan pronto como el sentido más leve del egoísmo trata de imponerse, la visión del sentido espiritual, que es la única percepción del Mahatma, se opaca y él pierde el poder que solo el conocimiento abstracto puede entregar. Por eso hay que ejercer un control constante de la voluntad para prevenir que nuestra naturaleza inferior aflore, que eso es como ya nos va diciendo HPB, cómo irlo trabajando, ¿no? Poniendo en acción y todo el tiempo nuestra voluntad, como acontece en nuestro estado actual no desarrollado. Por lo tanto, la condición esencial con que el estudiante debe empezar es un extremo esfuerzo activo y no pasivo, o sea, todo el tiempo estar trabajando con nosotros, todos los días estar trabajando, aunque pensemos que es algo pequeño, que no es nada importante como lo que los Mahatmas, HPB hicieron, pero eso es nuestro trabajo, nuestra evolución, todo el tiempo de manera activa, estar haciendo que nuestra voluntad funcione para no ser egoístas, para que las emociones no nos dominen, para dejarnos llevar por lo que nos toca vivir, para no estar en contra de lo que me está tocando vivir, para no sufrir. Dice, en primer lugar, su actividad se dirigirá a tener un jaque a la influencia antagónica del yo inferior. Una vez realizado esto, su voluntad libre de fluir y centrada en su yo superior sigue trabajando de forma muy eficiente y activa al unísono con la ideación cósmica de la mente divina. El hecho es que hasta la última y suprema iniciación, para que lleguen a ser Mahatmas, dice todo Chela, incluso algunos adeptos, es abandonado sus propios medios y recursos. O sea que ellos también lo vivieron, aunque ya son Mahatmas y aunque eran chelas e iniciados, que ya hemos hablado en las sesiones anteriores de ellos también estuvieron solos, o sea, con ayuda, un poco ahorita vamos a leer más, pero en general ellos tuvieron que vivirlo como nosotros, el día a día y sin saber y sufrieron y todo lo hicieron, solo que más rápido. Dicen, nosotros hemos de librar nuestras propias batallas y el conocimiento dicho de que el adepto se hace a sí mismo, nadie lo hace, es cierto al pie de la letra, puesto que cada uno de nosotros es el creador y el productor de las causas que conducen a estos y a aquellos resultados. No tenemos más que cosechar lo que hemos sembrado y eso, bueno, viene de la ley del karma. Entonces, lo que estoy viviendo, pues una vida anterior me está pisando los talones y muchas más para saber por qué. Nuestros chelas son ayudados solo cuando son inocentes, o sea, sí pueden ser ayudados los chelas. No sé si nosotros, pero los chelas. ¿En qué caso? Bueno, cuando son inocentes de las causas que les crean dificultades. Cuando esas causas son
son generadas por influencias ajenas o extrañas, o sea, que eso no lo tenía que vivir, o que hay algo negativo que que lo quiere atacar, pero no lo tenía que vivir, sí actúan los Mahatmas, si no, no. La vida y la lucha por el adepto serían demasiado fáciles si todos tuviéramos detrás de nosotros unos barrenderos que barrieran los efectos que hemos generado. O sea, si estuvieran barriendo el karma todo el tiempo y ahora sí borrón y cuenta nueva, pues no, sería muy fácil y no aprenderíamos, porque el ser humano, pues con sus principios, con su cuaternado inferior, se caracteriza por tener esos velos y cometer constantemente esos errores. La corona de la victoria es solo para aquel que demuestra ser merecedor de llevarlo, para aquellos que verdaderamente han hecho ese esfuerzo. Dice, para aquel que lucha con Mara, y esta es una representación de Mara, sin ayuda y vencer al demonio de la codicia y de las pasiones terrenales, y no somos nosotros, sino el mismo que se la coloca sobre la frente. No fue una frase sin sentido la del Tágata, aquel que domina el yo es más grande que el que vence a miles de hombres en una batalla. No existe otra lucha tan difícil. Si no fuera así, el adepto no sería más que una adquisición barata. Entonces Mara es aquel como demonio que se manifestó a Siddhartha Gautama Buda cuando se encontraba en esa lucha para esa iluminación y se manifestó pues con mujeres guapísimas que lo querían seducir, de miles maneras. Entonces, si nosotros vencemos a ese maya, esa ilusión de nuestro kama, kamamanas, etcétera, nuestro cuaternario inferior, pues lo vamos a lograr, pero no es una lucha fácil. Ya decíamos hace ratito que de hecho es una lucha compleja, muy complicada, pero que no llevamos prisa y que tenemos ayuda, que tenemos mahatmas que han venido, el maestro Kuthumi, Moria, Buda, han sido seres que nos han ayudado porque, bueno, pues para eso o eso es lo que ellos desean hacer. Entonces, no llevamos prisa, pero esa es la lucha que realmente debemos de llevar día a día, la lucha con nosotros mismos, con nuestra voluntad, con nuestra evolución. La siguiente. También de la carta de los Mahatmas dice, el adepto es la rara eflorescencia de la generación de investigadores y para llegar a serlo tiene que obedecer al impulso interno de su alma, o sea, trabajar la intuición, darle sentido y hacerle caso a eso que verdaderamente somos, prescindiendo de toda consideración prudencial de la ciencia o de la sagación del mundo. He trabajado durante más de un cuarto de siglo, si el maestro, día y noche, para conservar mi lugar dentro de las filas de este ejército. O sea, no es fácil. Invisible, pero siempre activo, no los vemos, que trabaja y se prepara para una tarea que no puede aportar ninguna recompensa. Ellos no ganan nada, porque ellos ya llegaron a ese lugar donde vamos. A no ser la concienciación de que estamos cumpliendo nuestro deber hacia la humanidad. O sea que ellos solo están para ayudarnos, ellos no son egoístas. Todo lo que hacen, aunque nos parezca por nuestra mente envuelta de malla, de ilusiones, del cuaternario inferior, que pensemos que esté mal, no es así. Ellos siempre están para ayudarnos. Eso también son de la carta de los Mahatmas. El término fraternidad universal no es una frase hueca, que esa frase también nosotros la utilizamos en la teosofía. La humanidad en conjunto tiene el máximo derecho a recurrir a nosotros, o sea, los maestros. Es la única base fundamental segura para la moralidad universal. Si se tratara de un sueño, al menos que este sería un sueño noble para la humanidad. Y esta es la aspiración de un verdadero adepto. Puse esta imagen, pues porque es como esa conexión, ¿no? Es como el manas inferior con el manas superior, el adepto con o el chela con el mahatma, o sea, es esa conexión que nos une al más allá, lo fenoménico con lo numénico, bueno, es como yo lo quise representar ahorita en esta presentación, claro que tiene otros simbolismos, pero por eso la puse.
Perfecto, bueno, pues no sé si tengan alguna duda, muchas dudas, pero para Bien, gracias, querida Jazz, por la presentación, la información valiosa que nos acabas de aportar y que ahora nos toca a nosotros, eh, pues, valorar este trabajo de investigación que has realizado, y por lo cual te agradezco infinitamente a nombre de la Logia Blavatsky este esfuerzo que has hecho para poder compartirnos estos importantes conocimientos. Bien, yo quisiera agregar que eh, algo que trató Yasmín respecto de por qué luego se piensa que los maestros son egoístas. Eh, Resulta que no pueden dar el conocimiento de una manera libre porque eso puede resultar perjudicial. Entonces, no importa que se opine que son egoístas, no se otorga el conocimiento para proteger al que indaga. Es un escudo protector para no dañar a aquel que indaga a tientas y a locas, ¿verdad? Bien, y por otro lado, los maestros son la expresión del amor, de la compasión, del altruismo y del autosacrificio en bien de la humanidad. Por eso en los últimos párrafos que nos compartiste dice que ellos siempre están dispuestos a escuchar y a atender a la humanidad. Ellos quieren que la humanidad recurra a ellos, no como lo hacemos en las oraciones tradicionales, sino a través de ese acercamiento espiritual, de ese valor que debemos tener para enfrentar la vida y poder acercarnos a ellos. Porque si estamos temerosos para poder enfrentar la vida, eso nos aleja. Debemos ser valientes, debemos ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos para que podamos recibir su ayuda. Ellos siempre van a estar con las manos, el corazón y su mente abiertas para quien solicite su respaldo. Es más, ellos no condicionan nada. Ellos están haciendo que su energía fluya constantemente en este momento, precisamente. Y parte de esa energía la tenemos aquí ahora mismo, porque eh, estamos en pro de algo que ellos fundaron y de algo que ellos manifestaron a través de la señora Blavatsky. Entonces, su energía está con nosotros en este momento. No se las hemos pedido, pero aquí está. Así que gracias, Jazz, nuevamente. Y entonces abrimos la oportunidad para que quien desee preguntar o aportar algo más, adelante, por favor. Pati, adelante. Hola, Jazz. Muchísimas gracias por esta información. Solamente tengo varias preguntas. La primera es, obviamente para los Mahatmas, este, ellos han quitado todo tipo de egoísmo, ¿no? A lo que muchas veces le llamamos el término de matar al ego, ¿no? Porque al final de cuentas se van a dedicar a lo que es el amor, lo que es ayuda para la humanidad. Aquí mi pregunta es más que nada, este tipo este tipo de personas o de Mahatmas, realmente no son egoístas, ellos trabajan por la humanidad, ¿sí? Pero sí, como decía Enrique, van a tener cierto tipo de cuidado al momento de poder dar esa información, porque no a todo mundo se le da. Ahora, otro punto que me llamó mucho la atención que tú mencionaste es que todo lo que nos sucede es bajo un plan divino. Es decir, desde el momento que nosotros nacemos, vamos a tener ciertos acontecimientos que son prácticamente nuestras pruebas, porque al final de cuentas la vida va a ser prueba y error.
Entonces, si uno pasa esas pruebas, pues ya no se van a repetir. Mi pregunta es, este tipo de maestros obviamente se van a fijar en esas personas que han matado ese ego, que ya no quieren el reconocimiento, que ya no quieren lo que es la veneración, que ya no quieren el apego y que pues obviamente, pero van a tener que pasar esas pruebas, los chelas, para poder llegar a tener esos conocimientos, ¿es correcto? Sí, bueno, como yo lo entiendo, ahorita Enrique me va a corregir si estoy mal, no es como que estén todo el tiempo a cada minuto con nosotros manifestándose, sino que han tenido momentos específicos en donde se manifiestan y nos ayudan. Por ejemplo, a través, cuando cada uno, de hecho, ha llegado a ser Mahatma. Por ejemplo, Buda. En todo su proceso y sus iniciaciones, que desconocemos en profundidad sus iniciaciones, solo los que lo han vivido realmente lo saben, pero nos dejó esas enseñanzas. El Maestro Jesús también tuvo sus iniciaciones y al hacerlo nos dejó sus enseñanzas. El Maestro Kutumi, el Maestro El Moria, a través del HPB, que no era un Mahatma, nos dejó sus enseñanzas. Claro está, se orientan, como lo comentaste, a esas personas que están trabajando y están en un grado de evolución más avanzada. Y existen, como ya han platicado en otras sesiones, los chelas, los adeptos, los estudiantes, los super principiantes como nosotros, y entonces ellos van teniendo una evolución de aprendizaje que incluyen las iniciaciones para llegar a ser Mahatmas. Cosas o iniciaciones que nosotros a profundidad nunca vamos a saber, seguramente hasta que nos llegue nuestro momento, que va a ser en mucho tiempo. Cuando estas personas ya están evolucionando y llegan a disminuir esta parte del manas inferior o el cuaternario inferior, pues es cuando nos pueden dar ese conocimiento, ese apoyo. Lo que nosotros vivimos día a día, que es parte de ese plan divino que como comentas, pues es parte de nuestro karma. Eso viene por nuestro karma, nuestro dharma, eso es otra cosa. Eso es lo que nosotros tenemos que evolucionar. No es que un maestro me vino y me ayudó y por eso me salió bien este trabajo, sino que yo he ido evolucionando, mi Dharma me ha ayudado, por ejemplo, en mi caso, mi Dharma me ha ayudado a ser buen médico, porque seguramente yo lo he trabajado mucho, y mi karma me ha causado que tenga que vivir en una familia y así. Pero eso ya es algo de mi karma, de mi Dharma, y mi evolución que de mano, en su momento esos Mahatmas también fueron como nosotros, pero ya están en otro grado de evolución, con otras iniciaciones y otro proceso. Entonces yo entiendo que son cosas diferentes, no como tal que ellos estén con nosotros diciéndonos, ¿qué te pasa esto? ¿Qué te pasa esto? No, no son pruebas, yo no lo veo como pruebas, sino son cosas que tenemos que vivir porque no las hemos trabajado, no las hemos evolucionado en vida tras vida y tengo que hacerlas. Si yo en su momento la evoluciono, pues supongo que ya no la viviremos. Ahora, seguramente que es difícil saber que ya la trascendí, porque mi egoísmo me puede engañar y decir que ya lo trascendí y no. ¿Cómo lo voy a ver? Pues seguramente en cada encarnación, que no lo voy a recordar, pero ya no voy a nacer en esa familia que nací, en una mejor, etcétera. O voy a repetirlo. En general no podemos saberlo y yo como lo veo no hay como una calificación, sino es ir evolucionando y haciendo lo mejor de nosotros día a día con el autoconocimiento. De esa manera vamos a trabajar un poquito esa personalidad, ese egoísmo que me puede llevar a mis problemas cotidianos. Gracias, Jess. Quisiera decir que Patti mencionó esas personas. Los Mahatmas no son personas, obviamente. Son espíritus ya muy elevados que son eso, son espíritus, solamente son grandes almas, o en este caso, sí, son grandes almas que conocen ya su divinidad interna y que de ninguna manera son personas. Ellos no tienen personalidad, tú ya lo habías dicho en la exposición. Bien, por otro lado, los maestros
solamente ponen atención en sus discípulos, los discípulos más elevados. No están viendo a ver quién se porta bien o quién se porta mal. Ellos no gastan ni un gramo de energía por las tonterías que hacemos. Ellos están muy alejados de eso. Se dice que son indiferentes al dolor de los seres humanos. No es que no les interese, es que no pierden el tiempo, no están dedicando su vida a estarnos observando, como luego dicen que Dios nos está viendo y que toda esa cosa. Eso no existe, por favor. Menos si de Dios no existe, también de los maestros no existe. Ellos están dedicados a la totalidad de la problemática de la humanidad, pero no intervienen de manera personalizada para perjudicar o para ayudar a alguien. Bueno, en este caso, para ayudar a alguien, no, de ninguna manera. Ellos ahorran lo más que pueden. Pongo el ejemplo del Maestro Jesús y el Señor Cristo. El Señor Cristo, utilizando el vehículo físico del Maestro Jesús, se manifestaba para dar algunos mensajes importantes, trascendentales para la humanidad y que quedaron escritos en los evangelios del Cristo, ¿sí? Entonces, vean ahí la importancia que tiene el tiempo para ellos y la energía. Entonces, es esa forma en la que pueden expresarse, ¿sí? Por supuesto que están vigilando a toda la humanidad. Por ejemplo, vigilan a los gobernantes que no vayan a ocasionar una catástrofe con las armas que tienen en su poder. Eso es lo que hacen, eso a los científicos que no vayan a inventar algo que también acabe con la humanidad. Por eso no, o sea, esas problemáticas de esa envergadura, de ese gran tamaño que involucra al planeta y al sistema solar, eso es lo que a ellos les importa y en eso sí, pero no de manera individual, no ponen atención en nadie, más que en los discípulos que están ya bajo su tutela, bajo su guía, solamente en esos casos, pero más allá no. Y es más, los grandes Mahatmas, esos ya no tienen nada que ver con la humanidad en ese sentido, porque el Logos o los Dhyan Chohans tienen tareas específicas para ellos que involucran a todo nuestro cosmos, nuestro pequeño cosmos, el sistema solar. En fin, gracias. Adelante, hermano Cleofas. Sí, buenas noches a todos, mis hermanas y hermanas, hermanos y hermanas. Dicen que calladito no se ve más bonito, pero yo quiero participar porque el trabajo que nos presenta nuestra hermana, ¿verdad? Es muy elevado para mí, me expresa muchos conceptos, tengo que dominar, no se me ocurre ninguna pregunta porque no tengo esos conocimientos como nos lo expresa nuestra hermana. Gracias, hermana Yasmín, ¿verdad?, por este trabajo que nos has presentado esta noche. Sé que no es fácil, hay que andar investigando, hay que leer, y me invita a reflexionar en mí, ¿verdad?, de ver cuánto llevo de avance, ¿verdad?, en todo eso que nos analiza. En lo personal, ¿verdad?, si algunos vicios ya los estoy ahí ya poniéndoles atención, o no, si estoy leyendo, no estoy leyendo. Me invita a reflexionar y eso es lo más importante, y seguir pegado a este estudio. Muchas gracias, Damián. Buenas noches a todos. Gracias. Bien, gracias, José Cleofas. Efectivamente, he de agregar algo a tu comentario. Estudiar teosofía no es sencillo. Estudiar teosofía es un asunto muy serio porque involucra aspectos mentales y aspectos emocionales que van más allá del simple ejercicio de leer o comprender alguna materia de las que utilizamos los seres humanos. La teosofía hay que leerla entre líneas y no es sencillo a veces comprenderla porque la terminología que usan y demás no es algo a lo que nosotros estemos acostumbrados. Estamos acostumbrados a
disentir, a opinar y demás de temas cotidianos, llamémosle hasta vulgares, de lo que realmente nos ocupa a la gran masa humana, ¿sí? Pero estudiar teosofía es otra cosa, porque hay que ver desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, moral, del carácter y todas esas cosas que están en nuestra personalidad, pero también están involucradas en nuestro ser interno. Y eso es lo valioso de este estudio. A medida que vamos aprendiendo, vamos utilizando otras formas de entendimiento y el mismo conocimiento si ponemos atención, nos va ayudando, valga la expresión, nos va jalando, nos va encumbrando, nos va llevando a otro estado mental, a otro estado emocional. Y eso es muy interesante que tengamos que nosotros atender efectivamente. No es fácil estudiar lo que se dice, estudiar teosofía, no es fácil. Podemos leer como se lee cualquier libro, pero eso no nos va a reportar más provecho que el acumular conocimiento. Gracias. Gracias. Adelante, adelante Liz. Gracias, Enrique. Jerry. Pues nomás para agradecerle a Jazz, pues su gran esfuerzo. Y la verdad es que a mí me desconocí mucha información nueva en esta presentación. Y pues es un trabajo muy completo, muy bien investigado. Entonces agradecer el tiempo y el esfuerzo de Jazz, porque la verdad es que me pareció un trabajo muy bueno. Gracias. Gracias, Jerry. Connie, adelante. Buenas noches a todos, hermanos. Una felicitación muy adentro, desde muy adentro, a nuestra hermana Jazz, y un gran reconocimiento, porque sabemos que profesionalmente es una gran médico y además alternó su responsabilidad con este trabajo. Y es un trabajo que le salió del corazón, porque veo que investigó profundamente las cartas de los Mahatmas. Y eso cuenta muchísimo. Y la interpretación, más que nada, porque no es leer, como dice Enrique. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento del corazón. Y esto es lo que cuenta, que la investigación está, dijéramos, que no es nada fácil, pero desde este punto de vista sería lo más sencillo. Sin embargo, lo más difícil es el discernimiento que se tiene que tener que accesar para llegar a lo que llegó nuestra querida Jazz. Jazz, muy agradecida, y a todos nuestros hermanos, a nuestro hermano Enrique, a Caro, a todos los hermanos que hacen posible este trabajo teosófico a través de los continentes de habla hispana. Gracias. Buenas noches. Gracias, Connie. Gracias, Connie. Normis. Buenas noches a todos. Bueno, yo solamente quería comentar rápidamente. Enrique, muchísimas felicidades por este cumpleaños, que cada momento de su vida esté lleno de abundancia, plenitud y amor. Creo que se lo merece. Muchísimas gracias por todo lo que nos comparte, por ese gran conocimiento que tiene y por esa disposición para compartirnos. Y también, pues, felicidades a todos y cada uno de ustedes, pues por tener esa oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo su conocimiento de verdad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Normis. Muy amable. Siempre con gusto. Adelante, Claudia, por favor. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, pues yo para agradecerle mucho a Jazz, no tengo el gusto, y le he escuchado, me gustó mucho su plática, muy asertiva, muy clara, y también sentí, bueno,
me transmitió mucho empeño de su parte por aclarar todos los puntos. Se me hace un tema muy, a mí en lo personal, pues muy como bonito y misterioso porque pienso en aquellas épocas cuando todo eso estaba de moda, pienso en Madame Blavatsky viva y todo el mundo, o sea, no sé, como que me transporto y pienso que todo el mundo preguntando y haciendo esa pregunta hasta cierto punto, a lo mejor para ellos en ese momento era una pregunta muy, ¿cómo decirlo? Pues a lo mejor natural, normal, ¿no? Porque a lo mejor los veían como pues hay como unas personas así, no sé cómo se me figura, ¿serán egoístas o no serán egoístas? Cuando lo que yo quería transmitirles, que pienso que esa necesidad de saber, conocer, pues le nace a uno, ¿no? Sale, yo así lo digo, sale de la tripa, te da ansiedad. Hay veces que puedes estar pasando por estados anímicos que se te dificulta, que no entiendes, que simplemente, pues no sé, ¿no? Ya no soy Claudia Granados, soy Claudia Tifala. Bueno, o sea que sí, todo se me complica y no por eso voy a pensar o voy a decir ay, es que los maestros no me están viendo, no me facilitan las cosas. Pues no, eso viene de mí como bien dice Enrique, yo creo que es el esfuerzo que hace, pues, el alma, ¿no? Como decían hace rato en la anterior plática, pues, esa parte del alma animal que quiere, bueno, no sé si esté bien dicho, pero, pues, que se quiere elevar, que busca ya evitar lo grosero de la materia, no sé, yo así lo siento. Entonces, ahorita esta plática se me hizo, la verdad, muy, muy bonita y la verdad, pues hasta yo decía, pues sí, ¿no? Que estaban pensando que los maestros, como que iban a llegar y te iban a facilitar, ¿no? Pues eso viene de cada quien, el esfuerzo que uno ponga. También recordé, creo que lo acabo de escuchar con Jauli que dijo que, me quiero acordar ahorita exactamente cómo es, sí, que cada mónada, em, hace su esfuerzo desde el principio, o sea, no se brinca, o creo que lo escuché con ustedes, ahorita no recuerdo bien, o sea, desde un principio, pasando por todas las etapas, ¿no? De mineral, vegetal, o sea, todo, haciéndolo todo, y entonces, pues es un esfuerzo, y llegar a tener, simplemente yo lo agradezco mucho, el acceso al estar con ustedes, con Enrique, Connie, Rosy, no sé, todos los que yo he tenido el gusto de conocer ahora, Jazz, a los que conozco físicamente, ¿verdad? Jazz no la conozco, pero a Caro tampoco, pero los escucho y digo, wow, ¿no? Como que me motiva a pesar de que pues todo se me atore, pues es cosa mía y como dice Enrique, ahorita se siente, ¿no? No sé cómo dijiste, ahorita está fluyendo, a lo mejor están aquí, ¿no? Están abriendo, pues ese camino, no sé cómo expresárselos, pero pues muchas gracias, eso es todo, ya no hablo mucho porque, pues ya me escucharon un poco, les mando un fuerte, fuerte abrazo, muchísimas gracias, Jazz, estuvo verdaderamente, pues, híjoles, muy gratificante, y gracias, es todo. Gracias, Claudia. Gracias a más? todos ustedes. Ay, bueno, perdón, Enrique. Gracias a todos por su tiempo, a esa parte, Enrique, por la confianza, el tiempo y el espacio que me das. Muchísimas gracias, Enrique, por todo. Bien, al contrario, Jazz, a nombre de la Logia Blavatsky, te agradecemos participación y tu empeño, tu dedicación.